y entonces están fuera del sistema educativo por necesidad económica, porque no hay dinero que alcance, y ese poquito otro dinero que va a aportar ese muchacho o muchacha trabajando de dependiente, trabajando de cerillo en algún supermercado, etcétera, es apenas lo que va a compensar su ingreso como tal. Y evidentemente tenemos el tema de la violencia social que se está instalando como un elemento, pues lamentablemente natural. Ya tenemos casos y se ha denunciado de muchas maneras cómo muchos de nuestros chiquitos y nuestras chiquitas están de pronto diciendo, jugando entre broma y como dicen, la verdad se asoma, diciendo que ellos van a querer ser narcotraficantes, que ellos quieren dedicarse a ser sicarios, ellos quieren tener éxito en la vida por estos caminos. Y no es menor porque lo que ven es precisamente que las historias de éxito no pasan por la escuela, no pasan por el desarrollo social, no pasan por el deporte, no pasan por una vida digna, sino pareciera que pasan por la ilegalidad exclusivamente. Y bueno, el tema de la exclusión en este triángulo es uno de los temas que también tenemos que ir incorporando. ¿Y quiénes son los excluidos para la sociedad en la que vivimos? Pues es muchísima gente que no cabe, que son los sobrantes de la población, son los desempleados, son los subempleados y los empleados informales. Uno de los datos más duros que tenemos ahorita en México es que el 51% de la población económicamente activa está en lo que se llaman los trabajos informales, en el comercio informal, en los tianguis, en la piratería, en la cuestión de estar vendiendo cosas fuera de las lógicas que se establecerían de un mercado regulado y controlado o al menos administrado por el Estado. También están los que no tienen educación y todavía tenemos un déficit de gente que está fuera del sistema escolar y tenemos un porcentaje también alto de casi 12 millones de mexicanos y mexicanas que no saben leer y escribir y no lo hemos resuelto. Pero también está el dato de que la escolaridad promedio de nuestro país en este momento, de una escala de 10 años de educación básica que se estableció como un primer nivel para que tuviéramos todos los mexicanos y mexicanas, apenas es de 8.8 años de escolaridad, ¿sí? Que es una cifra baja. Pero además, si nos ponemos en la tónica de que a esta cifra, a estos 8.8 promedio de escolaridad del país, le restamos todos los que tenemos estudios universitarios, los que tenemos maestrías, algún doctorado, alguna especialidad, la escolaridad promedio de nuestro país es de 4.4 años. ¿Sí? Esa es la escolaridad real de nuestro país. Solamente hay 2.800.000 profesionistas que tienen título o cédula profesional en México. De 118 millones, estamos hablando que menos del 2% de la población tiene estudios universitarios. Y allí todos los demás, todos los que no terminan, todos los que se quedan en carrera trunca, todos los que no llegan al sistema escolarizado y a mayores grados, van siendo también los excluidos de la sociedad. Están los encarcelados. Y ustedes sabrán que el informe que dio la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que el 68% de las personas que están sentenciadas en este país, en las cárceles de México, están por delitos de menos de 500 pesos. Es decir, los pobres son los que están en las cárceles. Y lo vemos. Y somos testigos de esta dinámica social que excluye y margina con mayor fuerza. Tenemos el caso de los inmigrantes. Guanajuato es un estado que es expulsor de su gente para que se vaya a trabajar a Estados Unidos, ahora con las condiciones más difíciles para pasar. También están los sin papeles. Todavía tenemos niños y niñas que no son registrados en este país y no tienen acceso a los servicios que por derecho tienen porque no son reconocidos como mexicanos y mexicanas. Y además, cuando uno llega al registro civil y llega a registrar a un niño que ya tiene 2, 3, 4 años, es todo un problema porque no lo quieren reconocer, porque la ley establece que tienen que ser registrados en los primeros 90 días de su nacimiento. Y bueno, estamos generando más excluidos. También están los excluidos que están inmersos en el tráfico sexual. Evidentemente en los temas de la violencia doméstica se va haciendo un estigma, el tema de las drogas, la misma pobreza,
los adultos mayores, las viudas. También tenemos excluidos por cuestiones de razón de sexo o preferencias sexuales. Y también están muchos excluidos más en el mundo, menos en México, pero los existen también, de refugiados, exiliados, desplazados, enfermos crónicos, personas solas, gente que se ha tenido que dedicar a la prostitución femenina y masculina o con capacidades diferentes. Pero una de las cosas que tiene la exclusión es que esta es más fuerte para las personas que pertenecen a múltiples grupos excluidos. Y entonces tenemos niños indígenas, ¿sí?, pobres, y entonces son víctimas de todo el atraso conjunto. O podemos pensar en mujeres solas, ¿sí?, pobres, y que además han sufrido violencia intrafamiliar. Y podemos ir haciendo agrupaciones y podemos ir caracterizando cada una de ellas y vamos a encontrar que todavía, ahora sí, como se decían antes, ¿no?, al perrito más flaco se le cargan todas las pulgas, ¿sí?, y seguimos construyendo una sociedad que está ahí. Sin embargo, tenemos la posibilidad de entender que la exclusión es una producción social. Tiene un carácter procesual y es dinámica. La exclusión no es una situación absoluta, sino es un proceso de diversas intensidades según personas y grupos. Y es ahí, partiendo de esta condición, es que podemos empezar a hacer cosas distintas para transformar la realidad en la que nos vamos viviendo y reconociendo. La violencia. No me voy a detener porque aquí todos creo que somos sensibles y expertos a toda esta parte, pero lo que sí tenemos que decir es que en esta connotación social, la violencia, vamos a decir, se dice genera más violencia. Es un círculo, como se decía, perverso, donde se instalan muchas cosas. Ya Santiago Ramírez, un psicoanalista mexicano, hace pues ya 30 años escribió un libro que sigue siendo un ícono para todos los que nos dedicamos a pensar estos asuntos, que se llama Infancia es Destino. Y lo que él señalaba precisamente es que muchas de las cosas que vivimos como personas en la constitución individual, en los lugares que deberíamos ser, donde deberíamos estar protegidos, de sentirnos acogidos, donde teníamos que tener todas las garantías de ser una persona, pues vivíamos situaciones de violencia. Y esta situación de violencia familiar que se ve, que se siente, que se registra como una impronta que sella y graba la conciencia, el pensamiento, como se señalaba en la exposición de la Alianza por Laura, ¿sí? Esta conciencia graba, va a sobredeterminar en muchas cosas el tipo de respuestas que se van a dar en la sociedad y en la familia. Y aquí quiero hilar una situación que tenemos que ver. ¿Por qué insistir, por ejemplo, en el tema de la educación? ¿Por qué tenemos que insistir en el derecho a la educación? Porque una de las cosas que nos tiene que dar la educación, más allá de saberes y conocimientos, es nos tiene que dar recursos, palabras para nombrar lo que nos pasa y lo que sentimos. Y se han hecho estudios y se ha encontrado que las personas que tienen una menor escolaridad, que tienen menos recursos para nombrar lo que sienten, lo que pasa, expresar sus diferencias con la pareja, con los hijos, con las aspiraciones, sus respuestas son muy cortas. Cuando tienen que nombrar algo para decirle con lo que vienen de frustrados porque los despidieron de un trabajo, porque no les dieron el aumento que esperaban, porque vieron una situación de injusticia y no saben qué hacer con ella, y cuando llegan con toda esta carga emocional a sus entornos familiares y viene una situación que provoca o los convoca a una reacción y les preguntan algo y los cuestionan y la gente no tiene manera de decir las cosas, lo que emerge es el grito, lo que emerge es la imposición, lo que emerge es el manazo en la mesa, en la puerta, lo que emerge es la violencia contra el otro. Y entonces se ha buscado y se ha entendido que a mayor grado de escolaridad no quiere decir que desaparezca la violencia, porque tenemos casos de familias donde tiene una gran escolaridad, ¿sí?, estudios, todo, y uno esperaría que hubiera armonía, comprensión, y también emerge la violencia. Pero lo que sí se apuesta es que hay un retraso significativo, porque la gente puede expresar lo que está pasando y desde el diálogo, desde la convivencia, desde la construcción social, resolver estos temas. Por eso, enfocar el tema de la educación es un tema que todavía tiene que ser una batallita, un caballo de batalla que tenemos que tener para darles recursos
para nombrar lo que sucede a las personas y con ello tener la posibilidad, más no la garantía, de poder controlar los niveles de agresión, reformular y reconstituirse como personas, porque si vivieron en entornos familiares violentos, pues la violencia va a estar naturalizada para ellos. Es normal resolver eso. Y solamente cambia si logramos tener un nivel de conciencia diferente y superior. Hoy tenemos que agregar a las escalas Gallup y otros estudiosos sobre la violencia, también el tema de la violencia emocional y hoy también, tristemente, de la violencia juvenil. Hoy lo que estamos viendo en nuestras ciudades, este enojo de los jóvenes ante su realidad, es algo que tenemos que entender. Jóvenes agrediendo a otros jóvenes, jóvenes agrediendo a otros, pero esto no es algo natural, es una respuesta social que hemos construido. Los jóvenes necesitan también afecto, necesitan atención, necesitan espacios. Y voy a poner un caso donde esta violencia y se va integrando y esta necesidad de pensar juntos va siendo necesaria. Las minicasas de interés social que se otorgan a los trabajadores de este país. Casas de 38 y 42 metros cuadrados, con una mini cocina, con un mini espacio, con 2 recamaritas y con la gran oferta de que van a poder construir pronto esos trabajadores sus casas. Y hemos hecho algo en la exclusión social. Hemos mandado a la periferia a los trabajadores de este país, de nuestras ciudades. Y hemos roto algo que en el tejido social era muy importante. Muchos de nosotros, recordarán, vivimos en calles donde había gente que se convertía en modelo aspiracional porque podíamos convivir con el hijo del doctor, con la señora que barría, con la señora que vendía tortas, con la hija del tendero, con quien fuera, y que en la escuela pública a la que íbamos también, muchos de nosotros, iban personas de muchos estratos y niveles sociales. Y entonces había una posibilidad de que hubiera divergencia, diversidad, y que entonces uno pudiera tener un modelo de aspiración en la movilidad social para decir, oigan, yo quiero ser como el papá de mi amigo, oigan, yo quiero tener el negocio que tiene la señora que le va muy bien, y había posibilidad de ir instalando en la mente esta parte. Y ahora lo que hemos hecho es juntar a los pobres con los pobres. Y esos pobres con los pobres no tienen elementos para buscar una movilidad social. Y lo que vamos viendo en las ciudades es que empezamos a acercar nuestras casas y empezamos a poner barreras y empezamos a electrificar y empezamos a vivir en clústeres y en conjuntos residenciales donde hay unos adentro y afuera. Y los de afuera solo pueden entrar a nuestros clústeres si van como albañiles, si van como sirvientas, si van como jardineros, si van hasta como vigilantes de seguridad pública del mismo lugar. Y evidentemente los jóvenes, ¿sí?, pues van a tener una reacción de exclusión y no están viendo una integración y lo que empiezan a hacer es resentimiento social. Por eso grafitean nuestras ciudades, por eso se manifiestan en grupo, porque quieren llamar la atención. Y es un fenómeno que pasa en relación con la violencia familiar. En la violencia familiar, en la violencia de pareja, la gente empieza a llamar la atención porque tiene demandas afectivas. Pero cuando algo se rompe, la gente empieza a pedir, atiéndeme, quiéreme, búscame. Y cuando no pasa eso y no hay respuesta, pasa a un siguiente nivel. Y es, ¿no me quieres? Ódiame. Y empiezas a hacer cosas distintas al patrón que estaba. Y empiezas a llegar tarde y empiezas a hacer cosas, a maltratar a los otros y empiezas a no valorar lo que se tiene. Pero una vez que ya ni siquiera te hacen caso, ni siquiera te quieren, ni siquiera te odian, el siguiente paso es ahora tenme miedo. Y eso es lo que estamos viendo en la sociedad. Eso mismo que vimos en la familia es lo que están haciendo los jóvenes. No los estamos atendiendo, no los estamos queriendo, no le estamos dando una atención y ahora nos están diciendo, ténganme miedo. Y es una forma de llamar al afecto. Entonces necesitamos pensar la violencia intrafamiliar con todas sus dimensiones y de otra manera.